Christian Barker nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. 30 minutos de autocultivo intensivo con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. Aquí comienza Desde el Jardín, en Pauta 100.5. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridas y queridos radiovidentes, en este día lunes 15 de marzo los saludo. Estamos en directo, son exactamente las 8:01 de la tarde. Estamos transmitiendo desde la biblioteca en un costado de mi jardín. Ya oscurece en la ciudad, el otoño avanza silencioso y misteriosamente. Y en un día como ayer, si no me equivoco, el 14 de marzo de 1803, en Londres, de bronquitis y pleuritis, fallecía Carlos Marx. Una anécdota, no sé si será parte de la leyenda, la consignan algunas biografías, cuenta que su ama de llaves, había enviudado Carlos Marx hace poco, que lo acompañaba en ese momento, Elena Dubs, le preguntó a Marx si tenía algunas últimas palabras que decir, y él habría contestado: las últimas palabras son para los tontos que no han dicho en la vida lo suficiente. Se revelaba ahí tal vez un poquito de esa ironía mordaz y a veces incluso hiriente que tenía Marx, incluso con sus amigos, no solo con sus enemigos, un dejo de soberbia, pero también de inteligencia. Carlos Marx es, según Paul Ricoeur, lo comentábamos en un programa en la semana pasada, uno de los 3, en realidad podríamos colocar a 4 maestros de la sospecha: Sigmund Freud, Federico Nietzsche, Carlos Marx. Yo agregaría a Charles Darwin. 4 pensadores que de alguna manera rompieron nuestra imagen que teníamos de nosotros mismos, de alguna manera hirieron nuestro ego y nos hicieron ver, en el caso de Freud, las profundidades del inconsciente, nuestras pulsiones destructivas, nuestro tánatos, nuestro eros, que estaba escondido debajo de ese pequeño iceberg que es la conciencia. Por otro lado, Carlos Darwin nos mostró que éramos descendientes del mono, y Nietzsche, además de todo, dijo que había muerto la verdad y también Dios. Bueno, ¿y Marx qué hizo? ¿Qué fue lo que desmanteló? ¿Qué es lo que hirió de nuestro narcisismo? ¿Quién mejor para hablar de Carlos Marx en su aniversario, el aniversario de su muerte, que nuestro querido amigo Ernesto Tone? Ustedes lo conocen bien, lo han escuchado ya antes del jardín, lo han leído en sus magníficas columnas de La Tercera, lo entrevisté hace un tiempo atrás en Icare, pueden buscar esa entrevista que está muy entretenida, además de la que hemos hecho en el jardín. Querido Ernesto, qué gusto de tenerte acá nuevamente paseando conmigo, sobre todo en este casi primer día de otoño, de facto, por decirlo así. Igualmente, Cristian, es bonito también el otoño, es bonito que es lindo, ¿no es cierto? Sí, claro. Cada estación tiene su propio encanto. Bueno, yo siempre, claro, yo siempre le pido a mis vecinos que no barran las hojas, que dejen, me gusta ver las hojas. Mi jardín en este momento se está lentamente llenando de hojas. Bueno, va a llegar un momento que voy a tener que, obviamente, barrerlas, pero me encanta ver las hojas, me encanta ver los ginkgo biloba encendidos, que se van encendiendo de a poco, etcétera. Ernesto, a ver, yo leí esta última frase que habría dicho Marx, irónica, no sé si es cierta o no es cierta. ¿Cómo era Karl Marx en persona? ¿Cuál era su carácter? ¿Cuál era su temperamento? ¿Qué es lo que sabemos de él? Lo sabemos muy poco. Tú escribiste unas páginas muy interesantes y muy deliciosas en tu libro Karl Marx y sus amigos, editado por Catalonia. Mira, nosotros sabemos ya bastante de Marx porque sus amigos escribieron sobre él, pero sabemos mucho también de Marx sobre todo por la correspondencia de él con su amigo Engels, que fue una correspondencia muy, muy, muy larga, y correspondencia donde se peleaban, donde Marx le pedía plata, donde discutían de las obras que estaban escribiendo, etc. Entonces tenemos bastante de eso. Respecto a la muerte, yo eso no sé si será verdad. Yo no creo, yo no me imagino a
a Lehen, a Lechen, que era la persona que lo cuidó, que fue madre de un hijo de él también. Ahí estamos entrando en una zona de privacidad. Estamos en una zona de privacidad, pero que ya está bastante comprobado. Que Engels era tan buen amigo que lo reconoció al hijo de Marx como hijo de él. Pero a condición de no verlo más. Sin embargo, y Marx, que tenía un carácter explosivo, le escribía a Engels y le decía en sus cartas, le decía, pero te das cuenta lo infame que es la gente porque dicen que yo soy el padre de ese niño. Bueno, pero él murió serenamente, estaba bastante enfermo, había ido a Argelia, después fue a visitar a su hija a Francia, a la casada con Lafargue, otro dirigente revolucionario, y murió en condiciones económicas mejores de las que había vivido siempre, parece sentado en su sillón. Ya tenía muchas enfermedades Marx, tenía malo el hígado, porque era bastante bueno para el copete, Marx. Oye, y parece que le gustaban las comidas muy condimentadas a Marx. Las comidas condimentadas, y entonces, además de las enfermedades duras en los pulmones, etcétera, en el hígado lo hacía, él decía que algunas de sus páginas más duras de su escrito habían sido bajo ataques al hígado. Y entonces, y por eso trataba tan mal a sus contradictores. Yeah. Y murió en un sillón muy serenamente, pero parece que antes se había fumado un habano. Antes de morirse, con los pulmones muy malos, se había fumado un habano más. Ahora, ¿él cómo era? ¿Cuál era su carácter? Él tuvo una infancia muy buena. Él venía de una familia importante de Renania, de una familia judía, de la burguesía judía de Renania, pero que el padre era un abogado muy, muy tranquilo, y el hombre se había hecho evangélico, había adoptado la religión evangélica, no era un hogar religioso, y él tuvo siempre una infancia de un niño bastante regalón, que de repente hacía algunas pataletas. Muy pronto se notó un niño estudioso, curioso, leyó a Saint-Simon muy joven y aprendió latín y griego muy joven. Sí. Muy joven. Ahora, él tenía un carácter explosivo, era una persona amante de la fiesta. Él nunca fue un Mateo, él nunca fue un hombre en la universidad también, nunca fue un hombre solamente dedicado a los estudios. A él le gustaba y era rockero cuando iban de fiesta, y eso en la amistad con Engels, eso es bien importante porque a los dos les gustaba salir a tomar de noche, etcétera. Y también era un hombre, de una inteligencia enorme, y con muy mal carácter con sus contradictores. Él era muy amigo de sus amigos, pero de muy mal carácter con sus contradictores. Tiene muchas historias así, Marx. Una con un dirigente de la Internacional Comunista, que había sido un general prusiano. Una vez Marx le dijo que era 3 veces estúpido, en una discusión, porque este que había sido general le gustaban las cosas militares, entonces, natural, pero le dijo que era 3 veces estúpido y además le dijo que era cornudo.
El general se enojó mucho y lo retó a duelo, aunque eran compañeros de la Internacional Comunista. Y entonces Marx le dijo que los duelos eran una tontería y que él no iba a presentarse al duelo, y se presentó un amigo de Marx al duelo, que era otro dirigente de la Internacional Comunista. Y finalmente quedó muy mal herido, porque el otro era un militar. Y este militar se tuvo que ir, se fue a Estados Unidos. Y en Estados Unidos fue uno de los generales importantes de Lincoln en la guerra de secesión. Mira la historia, mira la deriva que nos estás contando, interesantísima, de la biografía de Marx. Ernesto Toni, aquí en Desde el Jardín, recordando la fecha del fallecimiento de uno de los tres grandes maestros de la sospecha, Karl Marx. Ahora, Nietzsche, el otro maestro de la sospecha de filosofía, dijo: Dios ha muerto. ¿Podríamos decir nosotros Karl Marx ha muerto, en el sentido de que murió la verdad marxista, o no ha muerto? ¿O qué ha muerto de Marx y qué no ha muerto, digamos? ¿Qué es lo que es cadáver y qué es lo que está vivo? Que no ha muerto de Marx. Yo creo que Marx sigue siendo, habría que separar, yo te diría, como dos aspectos. El Marx filósofo, economista, o sea, el Marx estudioso, y el Marx revolucionario, político, ¿ah? Aunque son una sola cosa, pero por fines metodológicos. Yo te diría que del Marx estudioso sigue siendo Marx uno de los padres de las ciencias sociales modernas. Tú no puedes... Con Durkheim y Weber, ¿no es cierto? Y Weber, claro, por supuesto. Y él en ese sentido es uno de los grandes, pero de los grandes, digamos. Incluso lo sigue siendo. ¿Qué es lo que aporta Marx a la sociología? Más o menos sabemos lo que aporta Marx a la sociología es primero dos cosas muy importantes, te diría yo. Lo primero es la vinculación, es la visión de la historia como una visión que él plantea el tema de la lucha de clase, como una historia que es conflictiva, donde la historia avanza a través de conflictos. ¿Ah? Ese es un aporte muy importante de él. No porque la historia avance solo a nivel de conflictos como él tiende a pensarlo, sino porque ese elemento nadie lo había ordenado de esa manera. Ya los historiadores franceses habían trabajado el tema, pero él lo pone junto con eso. Segundo es la crítica de la economía política, la crítica de la economía clásica, la crítica de Adam Smith y de David Ricardo, que eran los grandes padres de la economía clásica. En eso él hace una crítica que es una crítica que hace un aporte muy grande sobre la teoría del valor, la teoría de la plusvalía, etcétera, donde él, yo te decía hace unos días, le cuenta las costillas al capitalismo, es decir, muestra aquello que no se ve. La idea era, digamos, de las leyes de la oferta y la demanda como la base de la economía, y él dice, no, el valor hay que encontrarlo en el trabajo, y en el trabajo se encuentra la teoría del valor. Ese es otro elemento muy importante que aporta Marx. Y yo te diría un tercer momento importante es la visión del materialismo, de la estructura y la superestructura. Es decir, hasta ese momento en la ciencia política, yo te diría desde Thomas Hobbes hasta pasando por Kant, hasta Maquiavelo, por cierto, hasta Hegel, era la historia de las instituciones políticas, era de las instituciones políticas donde se armaba, o sea, era la historia del Estado. Y Marx plantea que el Estado no es más que un epifenómeno de la sociedad civil, de la infraestructura, es decir, de la economía, de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. Ahora, claro, ese es un aporte que tomado de esta manera del materialismo, de lo que se llamó el materialismo
histórico y el materialismo dialéctico, si tomamos solamente esta parte, nosotros podríamos decir que esa visión también es una visión parcial. Pero si nosotros tomamos estos tres grandes elementos, la teoría del valor, si nosotros tomamos el elemento del materialismo dialéctico y si nosotros tomamos el elemento de la historia social de la humanidad, nosotros tenemos los tres grandes elementos en el cual Marx hace un aporte muy importante. No es que haya dicho la última palabra, muchas cosas después tú la tienes que matizar, ver, la visión de él no es una visión que termine por dar todo el cuadro, pero esos son elementos que están incorporados hoy al análisis de la sociedad. Ernesto, en la tumba de Marx, me parece que en la escultura hay una frase sacada de la tesis 11 de Feuerbach, sobre Feuerbach, que dice: los filósofos solo han interpretado el mundo de distintas maneras, pero de lo que se trata es de transformar el mundo. Es decir, ahí tenemos un pensador que pareciera que no se consuela o no se conforma con pensar, sino que agrega la idea de la transformación. Así es. En las tesis sobre Feuerbach, Marx plantea esa frase. Ahora, esa frase te indica el otro aspecto que yo había separado metodológicamente, que es el aspecto del político, del revolucionario. Marx dice, no, los filósofos tenemos que transformar el mundo. Y por lo tanto dice, yo hago todos estos estudios. Su pretensión es una pretensión muy decimonónica, que es encontrar la base científica de la sociedad, de cómo se mueve la sociedad. Y en eso es muy bueno cuando tú me planteas lo de Darwin, porque él le tenía una gran admiración a Darwin. Él lee el libro sobre la evolución de las especies, en fin, y considera que ese es un libro importantísimo, fundamental. Y él le manda El Capital, el primer tomo del Capital, a Darwin. Darwin era un hombre más bien conservador, más bien conservador, no en su teoría, porque su teoría es una gran revolución teórica, pero era un hombre conservador como tal, y entonces mira el Capital y lo guarda en su biblioteca, todavía está guardado en su biblioteca, pero además se lo mandó en alemán, y yo no sé si Darwin hablaba alemán en ese momento, pero lo que te quiero decir es que él tiene una gran admiración. Y Engels, en el día que tú relatas, bueno, después de su muerte, cuando lo entierran, cuando hay el funeral de Marx, Engels hace un discurso donde junta a Darwin con Marx. Mira. Y dice, tal como Marx descubrió la ciencia de cómo evoluciona la naturaleza y cómo evoluciona el hombre, Marx descubrió la naturaleza de cómo avanza la sociedad. Entonces es una comparación un poco abusiva, un poco abusiva como comparación, pero lo que yo te quiero decir es que cuando tú pones a Darwin junto con Marx, es una cosa que existió, aunque ellos no se conocieron. Qué interesante esa relación de Darwin con Marx, esos posibles puentes, posibles cruces o colocarlos frente a frente. Hay algo que quisiera volver un poquito antes, después te voy a ir hacia el futuro o hacia el presente. Esto quizás es más filosófico. A ver, ¿de dónde nace Marx? No nace de la nada, como ningún pensador. Hay un pensador anterior importante, del cual entiendo que él es muy crítico en varios aspectos, pero que rescata otras cosas. Y ese pensador es Hegel. Entiendo que Marx formaba parte de un grupo que se llamaba los jóvenes hegelianos, etc. Él participa del grupo de los jóvenes hegelianos. Claro. ¿Cuál es la relación de Marx con Hegel? ¿Y en qué sentido se separa de él?
Me gustaría saber un poco ese vínculo Hegel-Marx. Él se separa del pensamiento de Hegel, porque dice, Hegel hace bien en su visión del avance de las sociedades como producto de la dialéctica. ¿Ah? Y él toma el concepto de dialéctica, lo toma de Hegel, claro, de las contradicciones y después de la síntesis, y así la humanidad llega a un estadio distinto, un estadio superior, porque detrás de esto está la idea del progreso. ¿Ah? Y dice, pero el problema es que Hegel lo hace al revés. Hegel da vuelta a las cosas. Entonces Hegel plantea que la dialéctica es la dialéctica del pensamiento, y la dialéctica no es la dialéctica del pensamiento la decisiva, es la dialéctica de las cosas, es la dialéctica de la economía, es la dialéctica de la materia. ¿Ah? Y por lo tanto, él toma de Hegel toda esa parte, pero considera que a lo que llega Hegel llega a la conclusión de que el Estado prusiano representa como una síntesis, como el momento, digamos, ve en el Estado prusiano la llegada de la historia. Y después lo toma Kojève y después lo toma Fukuyama, en fin, claro, de una manera un poco ruda, claro, teóricamente. De todas maneras. Son las 8:22, estoy con Ernesto Tone, estamos conversando alrededor de la tumba de Marx, el pensador que falleció el 14 de marzo de 1803, o sea, en un día como ayer, pero hace bastante tiempo. Ernesto, si tú tuvieras que... A ver, en general uno se da cuenta de lo mismo que pasa con los católicos. Uno ve muchos católicos que nunca han leído bien la Biblia, que se conforman con lo que les informan en la prédica, no van a la fuente. También uno se encuentra con muchos marxistas, me ha pasado, que hablan del pensamiento marxista y nunca han leído la fuente, ¿no? Han leído algunos manuales, ciertas ideas hechas, muy simplistas. Si tú tuvieras que recomendarle a alguien que quiere interesarse en comenzar a leer a Marx, ¿por dónde partirías? ¿Cuál sería el itinerario que tú le harías a ese lector? Un lector no especialista, alguien que quiere enfrentarse con la fuente de Karl Marx. Yo te podría decir una cosa que sería horrenda, ¿ah? que sería horrenda que dijera, en mi libro sobre Marx y sus amigos hay una buena guía. Pero eso sería muy feo y no lo voy a decir. Pero es que es verdad que es muy buen comienzo. Sí. Y por eso te invité al jardín hoy día, justamente por ese libro. Bueno, mira, yo diría que para leer directamente a Marx hay algunos libros que son importantes. El primero, te diría yo, el más simple de todos, pero que es una gran obra de arte, es el rey de los folletos, es el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista es una síntesis extraordinaria. Es una prosa. Vicente Huidobro elogiaba mucho ese texto, decía que era uno de los libros más poéticos que se haya escrito nunca. Muy bien escrito, y que se escribió en un rato, porque Marx, como andaba, nunca terminaba los libros, y la Internacional le pedía que hiciera el manifiesto para el Congreso, y lo terminó escribiendo en 2 días. Una maravilla en ese sentido. Engels había escrito algunas partes, pero Marx genera esas frases extraordinarias que hasta el día de hoy, cuando tú lees la introducción del manifiesto, tú tienes una descripción del capitalismo que avanza, ¿ah? Y después de levantar el capitalismo hacia el cielo, lo critica duramente. Después está la contribución a la economía política, que es el antecedente inmediato del capital, ¿ah? Que es muy importante. El prólogo a la contribución de la economía política son pocas páginas, son unas pocas páginas donde está resumido perfectamente cómo se desarrolló su pensamiento. Él señala cómo se desarrolla su pensamiento. Bueno, si ya entramos a momentos históricos,
Es muy interesante los manuscritos filosóficos económicos, que es del Marx más joven, del Marx más filósofo que economista. Pero todavía ahí no está el pensamiento de él más completo, pero sin duda es una reflexión más ligado a la filosofía alemana, que es muy, muy importante. También el de la ideología alemana, el libro sobre la ideología alemana es muy importante también. Y yo te diría, y el otro es para ya entrar a lo que él consideraba su obra verdadera, es el primer capítulo, el primer libro del Capital. El segundo y el tercer libro del Capital, él no los escribió. Uh-huh. Él escribió el primer libro del Capital. Y el segundo y el tercero trabajó Engels con las notas de él. Él era un gran desordenado. Y Engels le ordenó las notas del segundo y del tercero. Y el tercero lo hizo con Kautsky y con Bernstein. Estoy conversando con Ernesto Tone, son las 8:27. Estamos haciendo un recorrido magistral, sintético, que está haciendo Ernesto Tone. ¿Quién mejor que él para contarnos, hacernos una síntesis de este pensador fundamental en la historia de Occidente, del siglo XIX y también con las consecuencias en el siglo XX? Nicanor Parra publicó hace muchos años un artefacto en que colocaba el manifiesto del Partido Comunista, el Capital, y le colocaba abajo los rollos del Marx muerto, decía Nicanor Parra en este artefacto. A ver, hay cosas de Marx que han quedado atrás. ¿Qué pasaría si Marx se levantara hoy día, se despertara, resucitara y viera nuestro tiempo? ¿Qué diría de los que llevaron muy lejos su interpretación y siguen adhiriendo casi dogmáticamente a ciertas bases de su pensamiento? ¿Y con qué pensadores se interesaría actuales, que tal vez podrían ser relecturas de Marx un poco más frescas y menos dogmáticas? No, yo te diría que él, hoy, conociendo, porque el Marx político tú lo ves mucho en los libros políticos, que son libros muy bien escritos, que parten como de la discusión, el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, los libros donde él se enfrenta a procesos revolucionarios, a la Comuna de París. Y ahí queda claro que Marx no habría, cuando se divide el movimiento cuya fuente es Marx, surge la socialdemocracia con una visión revisionista del marxismo revolucionario, y por el otro lado la internacional comunista que se genera en torno a la Revolución de Octubre con Lenin. ¿Ah? Digamos, se separan esas aguas, y un agua se transforma en reformadora y la otra en revolucionaria. Yo no tengo dudas de que Marx sería revolucionario. Por su temperamento, por su manera de ser, ¿no? Por su carácter. Por su manera y por su pensamiento. Porque Marx políticamente, Marx no cree en la democracia. Eso hay que tenerlo claro. Oye, eso es muy importante. Cuando yo digo eso, me quedan mirando como dice, pero ¿qué le pasó? Se volvió. Es que es muy importante, hay que decirlo y sincerarlo, digamos. Pero no creía en la democracia por estas mismas razones que te digo de cómo se estructura su pensamiento. La democracia para él es un epifenómeno, es la superestructura y es una forma de dominio de la burguesía en su tiempo. Y por lo tanto, él dice, nosotros no queremos extender la democracia. Lo que nosotros queremos es terminar con el Estado. Claro. Y por lo tanto, pasar a una sociedad donde termine el Estado, donde no exista el Estado. Entonces, él no piensa en una democracia, él piensa en una sociedad post-estatal, de la cual no habla mucho, de la cual solamente hay unos trazos de pintura impresionista que él dice. ¿Ah? Pero en ese sentido yo creo que Marx sería un revolucionario, o sea, un hombre que encontraría que este mundo tal como se organizó y trataría de descubrir científicamente
cómo destruir el Estado en las condiciones de una economía del siglo XXI. Ernesto, ya en los últimos segundos, tú fuiste militante del Partido Comunista, leíste a Marx, fuiste un marxista convencido, seguramente participaste casi de esa fe religiosa a la que todos participamos cuando fuimos militantes de los partidos de izquierda chilena. Yo tenía los tomos ahí de Lenin, de Marx, eran casi como la Biblia, nuestro Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Así es. Marx sería el Antiguo Testamento, ya que él forma parte de origen judío, y el Nuevo Testamento sería Lenin. A ver, ¿qué es lo que, en el momento en que tú tienes tu propia crisis personal, que tú lo describes también en tu libro de memoria, conoces el eurocomunismo, te alejas de la vertiente más dogmática, ¿qué es el punto digamos, cuál es el punto en el marxismo que a ti te hizo más ruido o que se te cayó más profundamente dentro tuyo, dentro de mí? Sí. La dictadura del proletariado. O sea, el decir que entre el capitalismo y ese comunismo que piensa él que es una sociedad post-estatal, tiene que venir un periodo largo, que va a ser un periodo de una dictadura del proletariado a través de su partido de vanguardia, que es el Partido de los Trabajadores. Y eso Lenin lo lleva al Partido Comunista. Ese punto para mí inaceptable. Yo considero, ahí es mi ruptura central con el pensamiento de Marx. Si tú me preguntas cuál es la ruptura principal con el pensamiento de Marx, es una ruptura política, es sobre el tema de la democracia. Yo creo que la democracia tiene un valor en sí mismo y un valor permanente, y de que no va a desaparecer el Estado. Yo creo que el Estado va a cambiar, etcétera, se van a producir transformaciones, que el mismo capitalismo, no podemos pensar que el capitalismo va a ser el sistema económico para siempre, pero que la democracia tenemos que tratar de que sea lo más amplia y lo más permanente posible. Querido Ernesto, te agradezco en este día otoñal este repaso, este recorrido siempre tan interesante, tan apasionante, sobre la fuente misma del pensamiento de Karl Marx, este filósofo, economista, sociólogo, que falleciera un 14 de marzo de 1803, como en un día de ayer, pero hace bastante tiempo, en Londres. Te mando un abrazo muy grande y espero que estés luego paseando conmigo aquí en este jardín. Con todo gusto, estoy siempre a tu disposición. Un gran abrazo. Un gran abrazo, nos vemos pronto, y nosotros mañana, queridos y queridas radiovidentes, abrimos la verja de este jardín en Radio Pauta a las 8 de la noche de lunes a viernes. Hasta mañana. Es hora de entrar y cerrar la puerta. Pronto, Christian Barken nos invitará a salir nuevamente al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.